Muy buen día para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro Power Training de IT Operation Management por una poderosa gestión de operaciones. Nuevamente les damos la bienvenida a todos ustedes, les agradecemos a todos los que nos acompañaron en la sesión del pasado martes y obviamente en esta segunda sesión de 4 que tenemos programadas para este mes. Recuerde que lo que estamos haciendo es un entrenamiento, un power training para enseñarles a ustedes cómo sacar el máximo provecho de nuestras soluciones de gestión de monitoreo, de performance, de todo lo que tiene que ver con networking y aplicaciones. La idea es que después de estas 4 sesiones ustedes puedan tener más información sobre cómo implementar nuestra solución, cómo obtener máximo provecho de las mismas, cómo configurar algunas cosas. La sesión pasada, que fue el pasado martes 8 de febrero, vimos con nuestro compañero Julián Patiño cómo hacer ese descubrimiento de todo lo que vamos a monitorear, ese punto de partida. Hoy, en la segunda sesión, 10 de febrero, nuevamente, nuestro consultor senior Julián Patiño va a hablarnos ahora sobre cómo tener todo bajo control, es decir, cómo tener una visualización completa de lo que estamos monitoreando, cómo visualizar la disponibilidad, el estado de salud de los dispositivos, cómo empezar a monitorear las aplicaciones o inclusive el ancho de banda o el tráfico de red de mi compañía. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden ir dejando sus preguntas a medida que va transcurriendo la sesión. Pueden ir dejando sus preguntas por la opción que tiene el mismo nombre en la barra lateral izquierda de este Soho Showtime. Y al final también vamos a dejar un espacio para poder contestar algunas preguntas en línea, las que no alcancemos a contestar vía chat durante el transcurso de la sesión. La sesión también está siendo grabada para que también puedan ustedes repetirla o compartirla al final de la misma. Sin más por el momento, le voy a dar la bienvenida a mi compañero Julián Patiño para que inicie con la sesión. Bienvenido, Julián. Hola Wilson, muchísimas gracias y nuevamente muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de lo que es el Power Item. Aquí, como observábamos en el cronograma, el día de hoy, el título de la ponencia es Todo bajo control. Recordando algunos puntos de la sesión anterior, como vimos, ¿por qué es importante definir un punto de partida? Nos enfocamos en observar dónde estábamos a nivel de operaciones en nuestra organización. Vimos la importancia que representa el apoyo de una herramienta de gestión de eventos en complemento a la adopción de buenas prácticas. Vimos también todos los tipos de monitoreo que existen en la actualidad y vimos de manera muy general algunos de los alcances que nos pueden mostrar algunas funcionalidades de nuestra plataforma. Por eso, para aquellas personas que tal vez no se pudieron unir a la sesión anterior, como lo indicaba Wilson, pueden observar el video que ya ha sido grabado y subido a nuestra plataforma de YouTube de Manage Engine Latam. Ok, teniendo en cuenta esto, el día de hoy empezaremos a ver cómo es posible llevar a cabo todo este proceso teniendo definida la importancia de cada ítem observado anteriormente. Es por eso que los contenidos que observaremos el día de hoy serán los siguientes. Vamos a definir el control de acceso a la plataforma como un punto muy importante. Vamos a asignar credenciales que denominamos como las llaves del reino. Es muy importante que podamos aprovisionar a la herramienta todas las funcionalidades que necesita a nivel de protocolos y asignación de credenciales para poder generar ese descubrimiento intuitivo y que podamos generar todo ese valor agregado en el proceso de descubrimiento. Vamos a ver a detalle el monitoreo de la disponibilidad, el estado de salud, ahora sí entendiendo la función de los protocolos, cómo lo realizan y de qué forma podemos sacar el mejor provecho de todo esto. Vamos a conocer buenas prácticas para la gestión de operaciones de servicios, teniendo en cuenta algunos casos de uso en particular. Vamos a entender el análisis del ancho de banda también, utilizando uno de los módulos de la gestión, que es NetFlow Analyzer. Vamos a comprender cómo funciona específicamente este módulo y poder sacar el mayor provecho en todo este contexto. Y vamos a hacer gestión de cambios de la configuración, control y compliance también con otro módulo que es Network Configurations Management. Entonces, teniendo en cuenta este contexto en particular, vamos a movernos específicamente a lo que es ya nuestra plataforma y como indicábamos en primera instancia, es muy importante definir como punto de partida
en este aspecto, en todo lo que es la planificación e implementación de cualquier solución, es saber quién va a usar nuestras soluciones, cómo la van a acceder y qué permisos tendrán dentro de nuestra plataforma de monitoreo. Entonces, ese es el primer punto que vamos a revisar a continuación y lo vamos a poder previsualizar precisamente en la parte de gestión de usuarios. Cuando nosotros revisamos los roles por defecto que vienen asignados a la herramienta, podemos encontrar que existen dos roles específicos por defecto, que es el administrador y el operador, que como vemos en la descripción de este rol, el rol de administrador tiene permisos de lectura y escritura sobre los distintos módulos que nosotros vemos dentro de la asignación de recursos de la plataforma. Esto no quiere decir de que dentro de toda la organización vaya a existir un administrador con control total sobre la infraestructura, porque sabemos de que la naturaleza de cualquier organización es tener administradores a nivel de red, a nivel de infraestructura, a nivel de virtualización, bases de datos, como los principales ejemplos que podríamos traer a esta sesión. Pero recordemos de que necesitamos precisamente aumentar el nivel de detalle y el alcance que van a tener nuestros administradores de red, ya que una buena práctica precisamente está enfocado es en delimitar los alcances de cada administrador. Entonces, es la razón por la cual dentro del módulo de roles nosotros vamos a poder agregar distintos tipos de roles precisamente para acotar un poco más el alcance de nuestros administradores. Cuando vamos a crear un administrador de servidores, por ejemplo, sabemos de que dentro del alcance específico que va a tener, tal vez es necesario de que tenga acceso a los módulos de descubrimiento, alarmas, notificaciones, dashboards o cuadros de mando, reportes. En la parte de monitoreo también todo lo que hace referencia a los procesos de configuración del estado de los dispositivos que estamos agregando y a los mapas en particular. Pero si podemos ver ya un poco más abajo, revisar el análisis del tráfico de red o hacer gestión de la configuración dentro de los dispositivos ya no corresponde tal vez al rol que le estamos dando en primera instancia, que es administrador de servidores. Entonces, esto es muy importante acotar precisamente el alcance que van a tener en cuanto a la visualización nuestros administradores dentro de la plataforma de monitoreo. Entonces, este es el primer filtro que debemos realizar cuando vamos a hacer ese proceso de asignación. Entonces le damos salvar y como vemos ya tenemos un primer rol personalizado dentro de nuestra plataforma. Ahora, vamos a entender cuál es el rol del operador del servicio, que también cuando hablamos de un sistema de monitoreo en particular, sabemos de que dentro de nuestro Network Operations Center, conocido como el NOC, vamos a encontrar distintos niveles de servicio en los cuales ese primer o segundo nivel corresponden a usuarios o operadores en los cuales su rol principal no es entrar a hacer configuraciones en la infraestructura tecnológica, sino tienen más bien un rol de supervisión, análisis, escalamiento sobre precisamente todos los cuadros de mando o los dashboards que les aprovisionan los administradores para tener un alcance específico el entendimiento de los servicios dentro de la plataforma. Entonces, esto es muy importante poderlo tener en cuenta precisamente para delimitar el alcance de los mismos. Entonces, siempre es necesario también tener en cuenta que cuando vamos a agregar propiamente un usuario y vamos aquí a la parte de asignación, ya teniendo definido cuáles son los roles específicos creados, vamos a conocer los métodos de autenticación, ya que esto es algo muy importante a tener en cuenta de igual forma. Entonces, en el proceso de instalación de la herramienta, cuando generamos el proceso de configuración, eh, en el Wizard lo podemos instalar básicamente sobre un sistema operativo Windows Server o Linux en cualquiera de sus distribuciones. Él nos va a preguntar específicamente cuál va a ser el puerto de gestión web que vamos a utilizar para gestionar todos los eventos que son asignados a la plataforma. De igual forma nos pregunta ¿cuál es la base de datos que vamos a utilizar para gestionar todos estos datos? La herramienta cuenta con su propia base de datos incorporada, embebida, que es una versión modificada de PostgreSQL que la vamos a poder aprovisionar desde el momento en el que generamos el asistente de configuración. Recordemos que también existen algunas compañías en las cuales es mandatorio gestionar la data
de forma independiente de todas las herramientas que utiliza la organización. Entonces es la razón por la cual también podemos sin ningún problema en el momento de hacer esa configuración inicial definir una instancia de SQL Server de Microsoft para poder gestionar de forma independiente todos los datos de la herramienta. Entonces, cuando generamos todo este proceso, en este método de autenticación local, vamos a tener que crear un usuario y un password directamente en la plataforma y va a quedar almacenado en la base de datos de la herramienta que hayamos seleccionado en el paso anterior. Entonces, aquí surgen algunos problemas o desafíos que encuentran todas las organizaciones y que precisamente es un reto que tienen la mayoría de los administradores que sabemos que en muchas ocasiones deben gestionar múltiples consolas de plataformas, dispositivos que tienen dentro de su parque tecnológico y muy probablemente cuando almacenan estas credenciales lo hacen en el navegador. Recordemos de que hay muchos ataques que se pueden llegar a presentar en los cuales un pirata informático que tenga acceso a un equipo comprometido puede tener acceso a las cookies de navegación de un equipo que en este caso, como podemos observar, puede ser de un administrador que puede haber visto comprometido su dispositivo o endpoint y le va a dar el acceso a un atacante a una consola de gestión. Entonces, para reducir precisamente ese nivel de impacto, existen otros métodos de autenticación disponibles, como lo pueden ser la integración en este caso con un directorio activo, que puede ser tanto de Microsoft o como un proveedor de Linux en particular. Aquí lo que vamos a hacer básicamente es agregar el método de autenticación. Vamos a asignar nuestro dominio que sea válido. Entonces, en este caso, y vamos a asignar la dirección IP de el domain controller que va a responder a este proceso de sincronización, que lo va a poder hacer en dos formas: de forma segura mediante un certificado o como una solicitud estándar vía LDAP cuando el equipo donde está instalada la solución está dentro del mismo dominio. Entonces aquí vamos a poderle dar save y él nos va a guardar este proceso, hace la validación específica y como vemos el dominio ha sido agregado. Entonces aquí si nosotros seleccionamos este método de autenticación, vemos de que ya estamos reduciendo el impacto de almacenar credenciales dentro eh, del navegador, reduciendo el impacto de que el usuario pueda almacenar credenciales específicas. Entonces aquí únicamente vamos a poder o crear los usuarios tal cual están en el dominio o simplemente los vamos a poder importar específicamente. Vamos a poder asignar también, digamos, los permisos específicos que, como veíamos anteriormente, va a tener dicho usuario y de esta forma vamos a poder generar un nuevo método de autenticación dentro de la plataforma basado en la sincronización por el protocolo ELDA. Se va a presentar también el escenario en el cual algunas compañías la validación de postura no la hacen desde el login del sistema operativo, sino la hacen desde que se ingresa propiamente a la red. Aquí es donde también vamos a ver propiamente de que dentro de los métodos de autenticación disponibles, mediante el protocolo Radius, las compañías pueden aprovisionar precisamente la comunicación de nuestra herramienta de gestión con ese dispositivo de seguridad que va a ser la validación de postura inicial. Entonces aquí vamos a simplemente agregar la dirección IP de aquel dispositivo que hace la validación de postura, cuál es el puerto que utiliza para escuchar las solicitudes y dentro de esa herramienta de gestión vamos a generar un secret que va a ser la llave compartida que va a permitir la comunicación dentro de nuestra herramienta de gestión de eventos y este dispositivo de seguridad. Lo más natural es que seleccionemos también el protocolo con el mayor nivel de cifrado disponible, que para este caso es MS-CHAP2. Nosotros vamos entonces a generar este proceso para definir ese punto de control de entrada a la plataforma. Existen algunos métodos adicionales como por ejemplo adicionar un segundo factor de autenticación que lo podemos habilitar en el modo de token o simplemente una validación también vía correo electrónico para aumentar también los niveles de seguridad en cuanto a estos roles específicos y, como les indicaba, es reducir la brecha de riesgo que se pueda llegar a presentar de que alguien no autorizado tenga acceso a nuestra plataforma. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, regresando nuevamente a lo que es la presentación inicial, entonces vemos de que el siguiente punto a tener en cuenta es la asignación de credenciales. Lo que denominamos es básicamente
poder tener todos los insumos que necesita nuestra herramienta de gestión para poder descubrir los dispositivos y posterior a ello gestionarlos. Entonces aquí regresando nuevamente a la consola, vemos de que tal vez en la sesión anterior vimos algún breve resumen de los distintos tipos de credenciales que podemos llegar a tener, pero recordemos de que no es simplemente suficiente configurar los distintos tipos de credenciales asociados a los protocolos, como lo podíamos ver anteriormente, SNMP en sus distintas versiones, WMI que se enfocaba a arquitecturas Microsoft, credenciales de tipo mando de los dispositivos o credenciales que nos permiten acceder desde las interfaz web de distintos tipos de plataformas como plataformas de virtualización, hiperconvergencia o eh, redes definidas por software como puede ser ACI. Entonces, no es solamente hacer el aprovisionamiento, sino la validación directa dentro de nuestros dispositivos. Entonces, recordemos que para este caso en particular, cuando hablamos de SNMP, lo podemos habilitar en cualquier tipo de dispositivo que pueda tener una tarjeta de red y que tenga asociado un MIP o base de datos de elementos con sus respectivos OIDs. Rápidamente revisando dentro de nuestro proceso, si sabemos de que vamos a habilitar este proceso en un servidor en particular, lo más natural es que habilitemos el rol específico dentro de dicho servidor. Tenemos que ir a las partes de gestión de la configuración de los roles y servicios en las características y debemos validar específicamente de que el servicio de SNMP esté habilitado e instalado dentro de nuestro servidor. Posterior a esto, siempre debemos hacer una validación también a nivel de los servicios, en el cual en la parte de las propiedades en particular vamos a ir al área de seguridad y aquí es donde vamos a configurar lo que hablábamos anteriormente, una comunidad. Entonces, este es el identificador que va a permitir que este servidor en específico le esté enviando las métricas asociadas a cada uno de los OIDs contenidos dentro de la base de datos de los MIPS a nuestra herramienta de gestión de eventos y que debemos garantizar de que estos eventos estén siendo enviados precisamente a la dirección IP de nuestra herramienta de gestión. Entonces, estos son algunos de los casos en particular que debemos tener en cuenta. Adicional, sabemos de que los dispositivos van a estar enviando información en particular también de eventos de inicio de sesión, reinicios inesperados que se puedan llegar a presentar. Entonces, todo esto lo envía mediante los traps del sistema. Entonces, esto es otro servicio que debe estar activo de forma anticipada antes de generar todo este proceso de descubrimiento. Y si hablamos de lo que hace referencia a WMI, debemos ir al firewall local de nuestro dispositivo. En este caso, recordemos de que esto aplica solo para Microsoft y dentro de las características específicas debe estar habilitado toda la parte de Windows Management Instrumentation para que podamos enviar estas métricas a nivel de WMI. Como podemos observar en el reto o en el desafío, tal vez generar este procedimiento para un par de servidores no genera mayor impacto, pero ¿qué pasa cuando se presenta ese tipo de situaciones en los cuales tenemos que enviar esta misma tarea a múltiples servidores, una granja de virtualización completa de 100, 200, 1000 servidores que vamos a provisionar dentro de la plataforma, se vuelve una tarea un poco tediosa? Entonces, esa es la razón por la cual también dentro de este proceso de asignación de monitorización existe el método de asignación precisamente de agentes que lo veíamos en la sesión anterior, en el cual básicamente vamos a poder hacer un push remoto en el cual seleccionamos los dispositivos que están incluidos dentro del dominio y lo podemos asignar también como una tarea basada en una política para poder enviar o desplegar directamente el envío del agente, que es un agente no intrusivo y que no consume mayor nivel de recursos y que de esta forma podamos encontrar un nivel de monitorización muy similar al que podemos encontrar. Entonces, si nosotros ya vamos aquí a la parte de monitoreo, en la parte de los agentes, vemos de que vamos a poder encontrar métricas muy similares a las que vamos a encontrar mediante SNMP o WMI dentro de nuestra infraestructura, pero ya de una forma mucho más fácil y flexible en cuanto al despliegue basado en agente. Entonces, eh,
Ya teniendo en cuenta cómo funcionan esos protocolos, qué es lo que necesitamos habilitar propiamente para generar el aprovisionamiento de las credenciales que, como veíamos anteriormente, es la segunda tarea importante a tener en cuenta junto con la buena práctica de hacer las validaciones específicas de que todos los dispositivos que vamos a aprovisionar tengan la comunicación con nuestra plataforma de monitoreo y estén respondiendo a cada uno de los queries. Vamos a analizar ahora en profundidad cómo es ese proceso de descubrimiento. Entonces, teniendo en cuenta de que lo, lo que hace referencia a SNMP o WMI, para este caso SNMP en el evento puntual, cuando vamos a asignar algún tipo de monitor dentro de nuestra infraestructura, aquí vamos a poder entender que los OIDs o cada uno de los sensores que vamos a habilitar dentro de la plataforma tienen una razón de ser y tienen un código de asignación que denominamos como un OID específico. La plataforma de gestión de eventos dentro de Op Manager nos va a permitir hacer una interacción directa con esa base de datos de MIPS que observamos, lo estamos haciendo directamente desde un dispositivo ya descubierto. Él nos va a indicar de que vamos a poder utilizar una base de datos estándar como es el RFC 1213 que aplica para cualquier dispositivo, llámese red, seguridad, servidores que tienen una NIC o tarjeta que le permite intercomunicarse dentro de la red, o podemos utilizar también la base de datos de MIPS de algún proveedor en particular, como lo puede ser Cisco, para poder obtener precisamente la comunicación en particular de todo este proceso. Perdón, me salí de donde estábamos revisando. Aquí nuevamente vamos a realizar esta parte. Entonces, esta es la base de datos de los MIPS que les hablaba anteriormente. Entonces, cada una de las características, él me va a permitir tener un agrupamiento como lo puede ser eh, los sensores a nivel general de todo el dispositivo, los sensores a nivel de las interfaces y de distintos tipos de características a nivel de IP, enrutamiento y demás, que me van a permitir seleccionar un OID en particular, como lo podemos observar aquí, por ejemplo, el syslocation. Él me trae ese identificador específico que le va a hacer el query o consulta directamente al dispositivo que estamos revisando, que es un firewall Fortinet. Entonces, él me da la descripción específica de qué es lo que va a realizar y simplemente le vamos a dar un test. Y como vemos, él me va a traer estos datos dentro de la base de datos de MIPS de configuración que tiene el dispositivo, va a leer el firmware en particular y dentro del description, si tiene algún campo me lo va a mostrar particularmente. Lo mismo aplica para cualquier otro tipo de sensor que queramos probar, por ejemplo el sysname para validar cómo se llama propiamente el dispositivo. Entonces lanzamos el query de la misma forma y él me va a traer cuál es el nombre en particular del dispositivo. Esta es la forma como trabaja el protocolo SNMP para poder hacer el descubrimiento de los sensores que posterior a ello vamos a asignar a la plataforma de monitoreo. Entonces, esto es otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta, saber cómo trabaja y cómo se comunica nuestra plataforma con cada uno de los dispositivos. Ahora, vamos a regresar nuevamente a lo que es em, el esquema de lo que vamos a ver y precisamente aquí es donde vamos a observar todo ese conjunto de buenas prácticas precisamente para la gestión de operaciones de servicios. Y esto lo vamos a manejar precisamente con casos de uso en los cuales vamos a enfocar directamente la utilización de lo que es NetFlow Analyzer y Network Configurations Management para poder entender un poco más la metodología basada en buenas prácticas de estos contextos. Entonces, regresando a lo que era el modelo de madurez de Gartner, como lo revisamos en la sesión anterior, pudimos observar de que el punto de partida es en el cual nos encontramos las organizaciones y vimos de que para todo este contexto no habían procesos definidos, no había procesos documentados sobre los eventos que se han presentado con antelación, precisamente para poder tomar un punto de acción correctivo cada vez de que pasa un evento que se transforma en un incidente dentro de nuestro sistema. Entonces, el día de hoy, precisamente necesitamos empezar a entender esos conceptos básicos, que es
qué es una gestión de eventos, qué es una gestión de incidentes y qué es una gestión de problemas para poder empezar a definir cuáles son los métodos de acción y cuáles son las buenas prácticas que deben implementar las organizaciones que tienen un sistema de control de eventos asociados precisamente a un portafolio de atención de servicios dentro de la organización. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy probable de que para muchas personas exista una confusión en que cuál es la diferencia entre un evento, un incidente o un problema. Y eso es lo que vamos a ver a continuación con algunos casos de uso. Vamos a hacer la representación específica en la cual vamos a utilizar propiamente como primer ejemplo lo que es nuestra suite de NetFlow Analyzer, que como recordamos, la forma de habilitar este servicio es mediante el protocolo NetFlow y sus variantes, como pueden ser JFlow para Juniper, SFlow como el estándar open source para algunos otros fabricantes. Y recordemos que en la sesión anterior vimos de que podemos habilitar este servicio rápidamente en la parte de exportación de flujos, en la cual simplemente aprovisionamos cuál es la dirección IP del dispositivo que necesitamos agregar a nuestro proceso de análisis a nivel de tráfico. Vamos a seleccionar cuál es la credencial que responde propiamente este dispositivo. Vamos a suministrar las credenciales en particular que me van a permitir comunicarme desde la línea de comando directamente con el dispositivo, cuál es el tipo de prompt específico que maneja. Cuando hablamos del prompt, es el intérprete de comando que precisamente va a recibir todas las configuraciones o cambios que se realicen dentro del dispositivo. Cuando por temas de seguridad dentro de las organizaciones se utiliza un puerto diferente al 22, también lo vamos a poder configurar aquí y vamos a lanzar el query directo para habilitar los servicios en particular. Entonces recordemos de que en la sesión anterior vimos de que todas estas validaciones las hace como tarea previa a nuestra herramienta de gestión de eventos, haciendo precisamente la verificación de que el dispositivo sea alcanzable a nivel de PIN como tarea inicial. Va a tomar las credenciales que acabamos de aprovisionar para validar el control de acceso a la línea de comando. Va a ser la validación en particular, como podemos observar, de la credencial SNMP que le suministramos con antelación, y posterior a ello nos va a mostrar una serie de comandos de acuerdo a lo que él lee en la línea de configuración del firmware del dispositivo para identificar cuál es el proveedor y el modelo específico del dispositivo. Y nos va a mostrar una sugerencia de en cuáles de las interfaces yo quiero habilitar precisamente el análisis de tráfico en particular y cuáles son las líneas que deben ser aplicadas mediante esa línea de configuración dentro del dispositivo para poder enviar los eventos a nuestra plataforma de gestión. Entonces, teniendo en cuenta esto en particular de que ya lo hemos habilitado, empezamos a importar la información directamente dentro de lo que es el dispositivo. Entonces, aquí nosotros vamos a ir a nuestra consola de gestión, vamos a seleccionar propiamente una interfase específica que tengamos dentro de la plataforma, y aquí es donde vamos a empezar a manejar los primeros casos de uso. Entonces, recordemos de que si yo ya puedo empezar a tener detalles específicos sobre lo que es el análisis del tráfico que se está presentando dentro de la infraestructura tecnológica. Entonces, en este caso, vamos a poder ver primero el tráfico general, lo cual nos va a dar un punto de partida de saber si se están presentando picos. Y aquí es donde vamos a empezar a encontrar las principales diferencias. Entonces, un evento lo podemos asociar como un cambio que se presenta dentro del comportamiento normal de una infraestructura tecnológica. Un evento puede ser tanto positivo como negativo. Para nuestro caso en particular, es poder determinar específicamente picos que se pueden llegar a presentar en determinado momento en la gestión o la operación del proceso de monitoreo de los enlaces, que como vemos me permite identificar tráfico de entrada y tráfico de salida, y si algunos picos en particular se están saliendo de los umbrales específicos. Esto lo podríamos denominar como un evento. ¿Y qué pasa cuando un evento pasa a su siguiente nivel, que es precisamente desencadenar un incidente? Entonces aquí vamos a poder identificar de que va a empezar a presentarse la percepción de una red lenta, y es algo muy importante para la organización poder definir
¿Qué es lo que lo está ocasionando? Entonces, en primera instancia, con el apoyo de nuestra herramienta de análisis de tráfico como lo es NetFlow Analyzer, poder llegar a capas, a nivel de capas de aplicación y poder definir de consumo de algún tráfico en particular, que como podemos observar, un ejemplo muy válido podría ser conexión a redes sociales o conexión a repositorios externos de reproducción de streaming, que sabemos que van a generar una degradación en lo que es el ancho de banda hacia los demás recursos que están consumiendo el mismo canal. Ahora, el área de incidentes va a tener que tomar un punto de acción y recordemos de que esto es una buena práctica. Lo primero que debe realizar siempre el área de incidentes antes de entrar a hacer cualquier tipo de validación es hacer la recuperación del servicio. Entonces aquí es donde nuestra herramienta como lo es NetFlow Analyzer nos va a mostrar ese punto neurálgico en el cual estamos identificando de que hay un tráfico anómalo que está generando un consumo excesivo del ancho de banda. Entonces, lo principal que van a generar a nivel de seguridad es tratar de dropear o cancelar las comunicaciones que se están generando hacia este destino en particular y que está saturando nuestro canal de comunicaciones. Entonces, esto es lo que vendría a generar el área de incidentes dentro de la organización, hacer la recuperación del servicio lo más pronto posible, porque recordemos de que existe un acuerdo de nivel de servicio que siempre como primera medida o antelación es recuperar el servicio a sus niveles estándar disponibles. Y aquí es donde pasamos al siguiente nivel, que es el área de problemas. Cuando finaliza el incidente, ya hemos recuperado el servicio, garantizamos la estabilidad del consumo de nuestros usuarios. Llega el siguiente nivel y es donde vemos de que esto es una cadena de análisis continuo que empieza por un incidente, perdón, empieza por un evento, se mueve un incidente y ahora el área de problemas es el que va a ser el proceso de auditoría y determinar la causa raíz de lo que ocasionó precisamente este tipo de evento en particular. Entonces, dentro de nuestra herramienta de NetFlow Analyzer, la primera pregunta que se van a realizar el área de problemas es, ok, ya identificamos cuál era el servicio que estaba generando un encolamiento. Ahora necesito saber quiénes eran los usuarios, procesos o servicios que estaban generando estos picos de tráfico. Entonces aquí donde nosotros vamos también a ir a la parte inferior y vamos a conocer las comunicaciones puntuales de los usuarios que estaban generando precisamente comunicaciones hacia este tipo de tráfico y cuál era el volumen que estaba moviendo en determinado momento. Entonces dentro del análisis en particular, el área de problemas le va a interesar revisar también los distintos momentos dentro de la red, perdón, dentro del uso horario, para poder identificar si este mismo comportamiento se presenta en horas particulares y sobre usuarios específicos y empezar a tomar los puntos de corrección correspondiente, que para nuestro caso en particular es poder hacer un aviso a los usuarios de que tengan mejores políticas de navegación en cuanto a la utilización de los recursos. Recordemos de que en la sesión anterior, en la parte de planificación del ancho de banda, la mayoría de las organizaciones hace su proceso de planificación solo con base en los elementos críticos de la organización para consumir ese ancho de banda. No lo tienen en cuenta en cuanto a consumo de tráfico libre que puedan realizar los usuarios. Entonces, esto es un primer punto que nos va a permitir empezar a implementar buenas prácticas, asociarlas a las áreas de gestión, a los responsables, los dueños del proceso y los dueños del servicio en general, que son los responsables de la prestación de los servicios dentro de la organización. Entonces, esto es un caso muy en particular que me va a gestionar precisamente el apoyo de NetFlow Analyzer como nuestra herramienta de análisis de tráfico para precisamente movernos en todos estos contextos y definir cuáles son los puntos de acción correctivo que debo tomar en todo este contexto. Ahora, vamos a tomar el segundo caso de uso en el cual vamos a utilizar nuestra herramienta de gestión de configuración como lo es Network Configurations Management. Entonces aquí vamos a entender ahora el por qué nosotros necesitamos contar también con un módulo de gestión de la configuración dentro de nuestro proceso de monitoreo. Entonces aquí es donde entran a ser muy importantes las credenciales que aprovisionamos eh, en en el proceso de configuración pasado de la asignación de credenciales a nivel de CLI. Entonces, esto nos va a permitir en primera instancia conectarnos a nuestros dispositivos en particular
desde la consola web de la plataforma. Entonces aquí ya vamos a reducir también la necesidad de tener que conectarnos mediante software de terceros para poder hacer la gestión de la configuración y tener que aprovisionar credenciales específicas. Como vimos, aquí ya nos da acceso directamente a la consola y yo podría empezar a generar interacción con el dispositivo, por ejemplo, ver cuáles son las interfaces que tiene asignadas y cuál es su estado en particular y poder conocer o interactuar más en detalle con los comandos que aplico dentro de la consola. Entonces, esto como primer punto de medida. Adicional a ello, me va a permitir revisar cuáles son las conexiones autorizadas y no autorizadas dentro de mi consola de gestión. Ustedes se preguntarán, pero ¿de qué forma lo valida? ¿Para qué? Para la herramienta, ¿qué es algo autorizado y algo no autorizado? Entonces aquí vamos a tomar como conexiones autorizadas todos los usuarios que hayamos aprovisionado en esa primera tarea como usuarios válidos dentro de la consola de gestión de eventos. Entonces ahora todas las conexiones que se generen desde clientes de software externo, eh, las va a tomar como conexiones no autorizadas y esto le va a dar un panorama muy importante a los gestores del servicio y es poder identificar si se están generando conexiones a nuestra plataforma, perdón, a nuestra infraestructura tecnológica desde IPs no autorizadas y utilizando software no autorizado dentro de la organización, ya que la idea es que podamos interactuar con nuestra infraestructura desde nuestra única consola web. Entonces, esto es algo muy importante. Y ahora vamos a recrear el segundo caso de uso en el cual vamos a ver un evento que se transforma en un incidente y que debe ser gestionado posterior a ello por el área de problemas, pero ahora enfocándolo directamente al área de gestión de la configuración. Entonces, ahora ya no vamos a manejar un evento de malas políticas de navegación como lo habíamos hablado anteriormente, de que usuarios que tenían navegación libre empiezan a saturar el canal. Ahora vamos a hablar de un cambio que ha sido autorizado dentro del sistema. Entonces, vamos a manejar el caso hipotético de un nuevo servicio que ha sido aprovisionado dentro de los servicios de la organización que requería la implementación para garantizar la comunicación contra nuevos servicios. Se presenta el caso hipotético de que se presentó esto hacia un control de cambios en particular y que fue aprobado y fue llevado a producción, pero en el momento en el que fue llevado a producción empezó a generar un evento. ¿Y cuál fue ese evento? Eh, Percepción anómala en algunos servicios cuando empezó a converger nuevamente la red, porque hicimos la agregación de una ruta. Esto es un caso en particular que puede corresponder a un desafío de cualquier organización sin importar su core de negocio, modificar su infraestructura de red aprovisionando nueva infraestructura y nuevas rutas de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Esto lleva a que propiamente dentro de la organización necesiten el área de incidentes nuevamente entrar punto de acción a corregir el problema. ¿Y cómo se puede corregir el problema? Regresando a un estado anterior. Se realiza la evaluación del punto de partida y, no sé, nos vamos a imaginar el caso hipotético de que tuvimos que aplicar rutas específicas dentro de toda nuestra plataforma de networking que correspondía a 300 dispositivos a los cuales se les agregó una nueva ruta y que en este caso el administrador o los administradores tienen que tomar dos puntos de control o de acción en este caso. Entrar a conectarse directamente hacia la plataforma y empezar a borrar las rutas específicas para que vuelva a reconverger la red y se recuperen los servicios hacia un estado anterior. Esto lo podríamos hacer utilizando esta consola ingresando los comandos de forma manual hacia los dispositivos, pero recordemos de que en el ejemplo que acabamos de poner son múltiples dispositivos y este tipo de tarea no resulta eficiente. Entonces aquí es donde vamos a utilizar una de las grandes funcionalidades que nos ofrece nuestra consola dentro de la parte de NSM y es la utilización de los config LEDs. Entonces, para poder entender específicamente qué es un config LED, es la posibilidad de poderle enviar comandos de forma agrupada a uno o más dispositivos de forma simultánea en un solo bulk de envío. Entonces aquí yo voy a poder ejecutar esa misma tarea. El área de incidentes va a decir, necesitamos hacer un rollback a un estado anterior. Entonces yo puedo crearme una tarea específica dentro de los config LEDs y básicamente
esa tarea puede ser borrar una ruta específica. Entonces, si nosotros miramos el detalle de qué es lo que contiene esta tarea, es simplemente entrar en el modo de configuración y simplemente borrar una ruta específica que se había asignado para ese nuevo servicio, en el cual esa ruta puede estar el cómo alcanzar esa nueva infraestructura, cuál era la máscara de red específica y cuál era el salto que tenía que utilizar específicamente mi configuración actual para alcanzar ese dispositivo dentro del esquema de comunicación. Entonces, yo le puedo lanzar esta tarea en la cual vamos a borrar esta ruta, se la puedo enviar de forma simultánea a múltiples dispositivos que yo ya tenga aprovisionados como una tarea única y que después de esto también genere un backup de la configuración por si el área de problemas necesita hacer una revisión respecto a qué sucedió y desencadenó propiamente este evento. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, le va a ayudar a los administradores y a los dueños del proceso y de los servicios a gestionar de una forma muy eficiente un proceso de rollback o de restauración a un estado de la configuración anterior. Entonces, aquí ya actuó el área de incidentes resolviendo esta parte, pero ¿qué pasa ahora con el área de problemas? Ellos necesitan mirar el detalle causa raíz de qué fue lo que sucedió. Entonces, utilizando nuevamente el módulo de Network Configurations Management, ellos van a poder ir rápidamente al detalle de qué fue lo que se presentó en los cambios de la configuración con el análisis de línea base que cuenta la herramienta. Entonces aquí nosotros básicamente vamos a poder ver que la herramienta que dentro de sus funcionalidades va a tomar backups de la configuración programada de todos nuestros dispositivos, precisamente en caso de que necesitemos hacer un proceso de auditoría o que necesitemos regresar a un estado anterior, vamos a poder hacer la comparación desde la última vez que se realizó el backup específico con la configuración que está corriendo actualmente en el dispositivo y bajo tres premisas básicas poder definir qué fue lo que sucedió de una forma rápida, fácil y segura, sin necesidad de tener que remitirse a los logs de cada uno de los dispositivos y empezar a ver los eventos que suscitan en cada uno de ellos. Entonces aquí puedo ver fácilmente qué fue borrado, qué fue modificado o qué fue agregado dentro de la plataforma. Entonces, como ustedes ven, el área de problemas le va a servir mucho todo esto para poder generar ese proceso de auditoría e identificar qué es lo que está sucediendo dentro de la infraestructura tecnológica. Ahora, teniendo en cuenta estos casos de uso, vamos a ver algunas funcionalidades adicionales que nos va a suministrar también este módulo de gestión de la configuración en complemento a nuestro proceso de monitoreo. Entonces lo vamos a mirar un poco más al detalle cuál es el alcance y el potencial que podemos llegar a tener alcanzando todas las funcionalidades de la herramienta. Entonces, como les indicaba, en primera instancia, definir el control de acceso, quién está accediendo y de qué forma a nuestra infraestructura tecnológica. Ahora, la parte firmware vulnerabilities. Aquí un aspecto muy importante que tiene también nuestra consola de gestión es que en el momento en el que generamos ese proceso de gestión de la configuración sobre los elementos de infraestructura, él va a leer el firmware que tiene actualmente el iOS de cada uno de los dispositivos que aprovisionamos y me va a dar una lectura específica de cuál es el nivel de seguridad de ese dispositivo. Él me va a mostrar la documentación o los CVEs, documentos específicos provistos por cada fabricante, en el cual me va a hacer la indicación en particular de qué está sucediendo, cuál es el nivel de impacto que tiene a nivel de seguridad esta versión actual del sistema operativo del dispositivo y si llega a presentar algún nivel de criticidad. Entonces, esto lo hace de forma continua desde que se instala la herramienta y nosotros podemos programar la sincronización específica también a nivel de toda la infraestructura para que nuestra herramienta de gestión se esté conectando de forma continua o periódica a descargar la base de datos de firmware que tienen disponibles todos los fabricantes. Entonces acá ustedes me van a preguntar qué tipos de fabricantes son los que están disponibles para hacer este análisis a nivel de firmware. Son los mismos que tenemos disponibles en el momento en el que revisamos la parte de la configuración de los templates, que es toda esta serie de fabricantes por cada uno de sus modelos específicos que
que están disponibles en el mercado, que actualmente dentro de nuestra base de datos de gestión de la configuración son casi 10.300. Esto sigue creciendo de forma progresiva y como vemos podemos programar a la herramienta para que genere ese proceso de sincronización cada determinado tiempo y descargue nuevas vulnerabilidades a nivel de firmware y se mantenga actualizado todo esto dentro de nuestra plataforma tecnológica. Ahora, otro aspecto muy importante que vamos a poder tener en el control de todo este aspecto, revisando cada una de las funcionalidades que veníamos analizando, vamos a observar que también las tareas tal vez que le representan también un mayor desafío a las organizaciones cada determinado tiempo es tener un control de la capacidad y las características de los dispositivos. Entonces aquí nosotros en el hardware details vamos a poder importar todos esos datos de la información que precisamente nos va a llevar hacia el control de inventarios específicos de la infraestructura, que es una tarea que tienen que realizar los administradores de forma manual para poder empezar a entregar los reportes y hacer el ciclo de vida de los dispositivos dentro de nuestra infraestructura. Todo esto lo vamos a poder consumir dentro de los reportes específicos y va a ser una tarea que la podemos automatizar y que va a reducir la cantidad de acciones manuales que tiene que hacer el administrador dentro del sistema. Adicional a ello, en los temas de reportes los vamos a ver en sesiones anteriores, pero teniendo en cuenta este aspecto en particular dentro de NSM, un reporte de entrada que también le va a hacer mucho sentido a los administradores es los reportes por defecto que vienen del ciclo de vida de la infraestructura que yo tengo aprovisionada. Desde el momento en el que genero ese proceso de gestión de la configuración y que él me lee el firmware del dispositivo, entonces él me va a mostrar también datos muy importantes sobre cuándo es el final del soporte por parte del fabricante y cuándo es el final del soporte en cuanto a actualizaciones específicas que se presentan en mi infraestructura. Y esto es algo que le va a hacer mucho sentido precisamente al área de capacidad que hace el análisis del ciclo de renovación del parque tecnológico, porque van a poder tener datos de entrada, los cuales les van a suministrar información en particular de cuándo tienen que hacer ese proceso de renovación con el fabricante, cambiar los modelos de dispositivo, o si por el contrario van a asumir ese riesgo y el control específico sobre ese dispositivo y teniendo que aplicar métodos de hardening o fortalecimiento dentro de la organización para poder mantener esta infraestructura aún en un ambiente de producción. Entonces, como vemos, las utilidades que me ofrece son múltiples y otra muy importante a tener en cuenta es el programa controlado de backups que podemos generar dentro de nuestra infraestructura. Entonces, como podemos observar, dentro de las tareas específicas que me muestra este módulo de gestión de la configuración, yo voy a poder agregar distintos tipos de tareas de backup de la infraestructura, teniendo todos los controles de auditoría que necesito en particular. Entonces yo voy a poder generar la tarea, seleccionar cuáles son los dispositivos o grupos de dispositivos que yo quiero generar el proceso de salvar el backup específico de la configuración y él siempre me va a enviar una notificación en particular hacia el interesado, el dueño del proceso que está generando o ejecutando la tarea para saber específicamente si la tarea de tomar el backup fue satisfactoria o no y que notifique también cambios en la configuración que haya visto desde la última vez que se tomó el backup. Como vemos, esto lo podemos programar como una tarea desatendida y teniendo en cuenta de que también cuando se llegue a presentar un cambio en la configuración de los dispositivos que no haya sido eh, por un control de cambios en particular o una acción tomada de forma válida por un administrador, también siempre la herramienta va a tomar un backup de el estado anterior precisamente para hacer un punto de restauración o para que sea un punto de partida en un proceso de auditoría dentro de lo que es la herramienta. Entonces, como ustedes pueden observar, la herramienta nos va a mostrar múltiples funcionalidades que le van a hacer sentido a los administradores que están gestionando la configuración en todo este contexto. Ahora, para finalizar esta parte, el último aspecto muy en particular que vamos a revisar dentro de la parte de gestión de la configuración es precisamente el tema de asociación de políticas a buenas prácticas. Entonces, toda esta parte de compliance la vamos a poder encontrar
asociada para consumir en manera de reporte y que también nos van a aplicar políticas y recomendaciones específicas a nuestra infraestructura. Para nuestro caso en particular, las buenas políticas basadas en infraestructura para Cisco, nosotros vamos a poder asociar rápidamente un dispositivo que queramos aplicar ese control de compliance a nivel de políticas y lo vamos a revisar directamente dentro de la parte de gestión de cada uno de los dispositivos. Él me va a mostrar cuál es el nivel de cumplimiento que yo tengo en cuanto a las políticas. Entonces, él me va a hacer un análisis comparativo sobre qué estoy cumpliendo y en qué puntos debo ejercer un proceso de mejora basado en las buenas prácticas, en este caso por este fabricante en particular, para poder aplicar un proceso de remediación y que posterior a ello, en un proceso de auditoría, yo pueda tener eh, la implementación de las mejores prácticas y pasar ese proceso de auditoría, sea interno o externo, dentro de nuestra organización. Entonces, como podemos observar, todo este tipo de información le va a hacer sentido al proceso de gestión de la configuración de los dispositivos, nos va a dar un mayor nivel de alcance y visualización sobre lo que yo tengo administrado en mi infraestructura tecnológica y cómo puedo empezar a implementar puntos de mejora cuando se presentan estos tipos de eventos en particular que pudimos analizar, que son un evento, un incidente o un problema dentro de la infraestructura tecnológica. Entonces, acá como vemos, seguimos sacar el mejor performance de la infraestructura y de la plataforma que tenemos aprovisionada precisamente para darnos la visualización que necesitamos para poder empezar a entender qué es lo que estamos gestionando, midiendo precisamente las métricas específicas. Entonces, aquí es donde ya pasamos a la sección de preguntas de esta sesión para ver las dudas que se puedan haber llegado a presentar durante la misma. Bien, Julián, muchas gracias. Bueno, sí, se presentaron algunas preguntas que fuimos respondiendo sobre la marcha. Hubo una pregunta que quisiera que la hiciéramos aquí en vivo, ya que fue repetitiva, y es respecto al descubrimiento de las características que se van a monitorear en los dispositivos, específicamente a los MIPS, ¿sí? A esos códigos con los cuales se obtiene vía SNMP toda la información de disponibilidad, de desempeño de la herramienta. Entonces, me gustaría que mostraras que Manager constantemente agrega plantillas, esas plantillas que contienen, y si no existe esa plantilla ya lista, ¿cómo pueden descubrir esos MIPS? Ok, claro que sí. Entonces, partiendo en ese contexto, como les hablaba anteriormente, contamos con múltiples tipos de plantillas que ya vienen aprovisionadas por defecto y que nos van a permitir asociar directamente el modelo del dispositivo y que, como vemos, nosotros podemos hacer la consulta directa de las características que queremos agregar en el ejemplo anterior que vimos dentro de la sesión. La aplicamos directamente a un dispositivo en particular, pero esta consulta la podemos hacer también a nivel de la plantilla para que la hereden todos los elementos que están disponibles acá. Entonces nosotros vamos a poder hacer esa consulta directa a nivel de SNMP. Como observan, él me va a mostrar el mismo asistente para poder escoger cuál es el OID en particular que quiero seleccionar, identificarlo, traerlo y agregarlo. Ahora, ¿qué pasa en el escenario como indicabas? De que probablemente la plantilla no esté disponible. Yo la puedo importar directamente desde la base de datos de MIPS de cada fabricante para que alimente propiamente la base de datos que ya viene embebida dentro de Op Manager. Nosotros como buena práctica, como fábrica, siempre estamos al tanto de las nuevas versiones específicas que aparecen de los modelos de dispositivo. Entonces, eh, se pueden presentar algunos casos, pero muy aislados en los cuales no esté disponible la plantilla, pero en la mayoría de los casos les podemos garantizar de que la plantilla que ustedes necesitan para el tipo de infraestructura que van a aprovisionar va a estar dentro de esta base de datos ya preconfigurada. Ok, perfecto. Igual, lo bueno es que Op Manager siempre agrega nuevas plantillas, así que ya es, hoy en día, ¿cuántas plantillas tenemos, Julián, más o menos en este momento?
Ya casi son 10.300 y como les indicaba, esto va creciendo progresivamente conforme van apareciendo nuevos modelos por cada uno de los fabricantes. O sea, entre 10.300 plantillas, seguro está el dispositivo que queremos monitorear. Esa es la idea, que sea lo más sencillo posible, que tan pronto se instala un manager, se descubran los dispositivos automáticamente y si lleguen a ellos por SNMP o por la credencial que Julián explicó, se pueda llegar a ellos, ya están asociados automáticamente y podemos tener la información. Así que eso es una de las grandes ventajas que tenemos como software. Otra pregunta era relacionada ahora sobre el tema de a ver si tú me puedes ayudar, yo traté de contestarlo. Están un poco preocupados por la inscripción de las credenciales que asociaste, si esas credenciales quedaban guardadas en algún lado, si era posible obtener esa credencial, porque por ejemplo para el WMI es una credencial con permisos de administración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Manager maneja la seguridad de esas credenciales o la inscripción de esas credenciales? Ok, eso es una muy buena pregunta. Entonces, nosotros cuando hablamos de tipos de credenciales, recordemos de que parte de la seguridad específica debe venir desde nuestra gestión. Entonces, si nosotros vamos a hablar primero, en primera instancia, como lo es SNMP, debemos tener en cuenta que SNMP versión 1 y versión 2 no tiene encripción ni seguridad en cuanto a estos tipos de credenciales, por lo cual no se genera un hash o una encripción específica para poderla almacenar dentro de la base de datos. Entonces, en primera instancia, mi recomendación, si parte de los temas es la seguridad, es que configuremos SNMP en versión 3, que como vemos ya tiene un método de encripción disponible precisamente para garantizar el fortalecimiento en cuanto a la transferencia de credenciales en particular. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, que era en cuanto a WMI, nosotros generamos la sincronización contra el controlador de dominio vía el DAP. Entonces aquí, muy importante eso que hablábamos anteriormente. Nosotros también podemos hacer la transferencia mediante un certificado que sea provisionado por el controlador de dominio para que la transferencia de datos siempre se garantice en, de forma cifrada. Yo para este caso en particular de este laboratorio hice una validación de LDAP estándar del dispositivo, ya que la instalación está dentro del mismo dominio y en el mismo segmento de red del controlador de dominio. Es la razón por la cual pasó estas validaciones, pero que como ustedes indican, la seguridad siempre es muy importante tenerla en cuenta y como pudimos observar en el momento en el que nosotros hacemos ese aprovisionamiento de las credenciales, cuando vamos a la parte de los user management, en el AD Authentication, nosotros vamos a poder eh, asignar también este método de seguridad utilizando el DAP-S, que en este caso generamos un certificado intermedio para que encripte todo este proceso de comunicación. Perfecto, muy bien. Igual también aclarar que para específicamente el caso de las credenciales WMI, el mismo protocolo cuando se usa para enviar por red alguna solicitud o algo, el mismo protocolo va encriptado por red. Y en caso que un manager desee guardar o desee registrar algún tipo de log que sucedió y que intervino esas credenciales, no se registra la contraseña, simplemente a veces se puede registrar el usuario, ¿verdad, Julián? Sí, es correcto. Y él genera es un hash de la comunicación, que en este caso, si el hash es descifrado, en ningún momento va a exponer la credencial, sino simplemente queda como un dato de registro de que se estableció la comunicación. Ya que como vemos aquí en este método de sincronización basado en WMI, no estamos almacenando una credencial dentro de la consola, estamos estableciendo es una relación de confianza contra el controlador de dominio. Exactamente. Bien, Julián. Bueno, dos preguntas más y ya. La primera es si tú puedes mostrar aquí por encimita cómo se puede hacer el descubrimiento y el monitoreo de redes distribuidas cuando tenemos muchas sedes, cómo podría trabajar allí Job Manager. Ok, entonces aquí como veíamos dentro de los métodos de descubrimiento que lo realizamos en la sesión anterior, aquí nosotros vamos a poder generar un New Discovery y tal vez en la parte de las subnets, aquí es donde mediante el protocolo CIDR vamos a poder generar un proceso de aprovisionamiento de múltiples redes que pueden estar intercomunicadas por múltiples locaciones en el cual básicamente eh, su comunicación específica puede estar mediante una VPN, mediante un canal dedicado, mediante una MPLS. Simplemente lo que tenemos que garantizar en este aspecto
cuando vamos a hacer tarea de descubrimiento masiva es que la IP que tenemos asignada dentro de Op Manager, que como sabemos va a pasar por reglas de seguridad a nivel de capa 3 de múltiples dispositivos ya que tenemos en cuenta de que vamos a hacer un descubrimiento masivo, tenemos que garantizar que esta comunicación se pueda dar dentro de la IP de nuestra herramienta de gestión y todos los elementos que vamos a generar ese proceso de descubrimiento masivo. Pero entonces es solamente garantizar esa comunicación específica, que no exista, digamos, una regla de un dispositivo capa 3 o capa 4 que pueda interrumpir esta. Lo podemos hacer en un descubrimiento masivo sin ningún tipo de problema. Muy bien, gracias. Listo. Y la última pregunta ya es, me hacen la pregunta si es posible ver o si tú tienes aquí en este ambiente o si puedes mostrar en algún otro lado las VLANs de un dispositivo de red. Si con Manager las descubrimos y las monitoreamos. No sé si las tienes ahí de pronto. Sí, claro que sí. Entonces aquí nosotros cuando vamos a los dispositivos específicamente, entonces él me va a leer específicamente todas las interfaces que yo tenga asociada, pero de igual forma las VLANs que a nivel lógico se hayan generado. Permíteme un segundo aquí. Vemos de que, por ejemplo, me identifica solamente la VLAN 1 por defecto, que es la que tenemos para nuestro laboratorio, pero para el caso en particular de que tengamos tanto VLANs de gestión o VLANs de propagación de tráfico, tanto de datos o VLANs asociadas a servicios de voz, todas me las va a listar aquí dentro de la parte de las interfaces, porque tengamos en cuenta de que una VLAN es la representación virtual y la segregación de una interfase sobre la cual pasamos un tráfico específico. Bueno, muy bien, Julián, muchísimas gracias. Tienes ahí la última slide de tu presentación donde está en nuestro canal de YouTube, porque muchas personas se unieron hoy y preguntaron sobre la sesión anterior, que Julián lo mencionó, que ya estaba en nuestro canal de youtube.com/manasengelatam. Allí ya está la grabación de la sesión del pasado martes y creo que hoy en la tarde o más tardar mañana estaría la grabación de la sesión de hoy para que la puedan retomar o compartir con las personas que ustedes consideren. Quedan 2 sesiones más, señores. Hay 2 sesiones más la siguiente semana. El 15 de febrero, o sea, el siguiente martes, tenemos la sesión 3 para hablar de gestión de logs y alarmas. Y en la última sesión, el próximo jueves 17 de febrero, para hablar sobre cómo darle mayor alcance a la gestión de operaciones de TI. No me queda más a mí sino agradecerles a ustedes por su asistencia y que nos vemos, pues obviamente la siguiente semana. Muchas gracias, Julián, también a ti por tan buena presentación. Ok, muchas gracias a todos por el tiempo y nuevamente recomendarles, no se pierdan el hilo de estas 4 sesiones, que vamos a aprender muchas cosas, no solamente para poder sacar el mayor beneficio de las herramientas, sino aprender, como vimos, buenas prácticas de gestión de servicios de TI. Un saludo y hasta pronto.